me caí y me desplomé otra vez. ¿Y qué pasó? Que tuve la suerte, bueno, estaba en mi camino, que resulta que mi primo, que era el que llevaba esa discoteca, me cogió y me dijo: hostia, primo, tienes... Entonces eso fue súper clave. Y me di cuenta de esa paradoja, que hay... que a la mente lo que le tienes que dar es lo que intenta evitar. Fue capaz de resolver todos sus conflictos en una sola conversación. Y, y los padres me llamaban, no se lo creían, decían: ¿pero qué has hecho? Si ha estado hablando con un montón de médicos, ha ido a 1000 sitios, ha estado tratado... Y en una tarde ha dado un cambio brutal, pues porque esa persona encontró la respuesta. Perfecto, pues me quiero morir. Es el mejor momento para morirme. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir por segunda vez este espacio con Marc. Hoy vamos a hablar más que nada sobre la ansiedad y alguna otra cosita que surja. Y bueno, para los que no lo conocen, hicimos un primer episodio que vamos a dejar por aquí o por aquí el video para la gente que lo quiera conocer un poquito más sobre, bueno, su niñez y cómo es que llegó a tener la información que va a compartir con nosotros ahora. Bienvenido, Marc. Bien hallado, gracias. ¿Qué tal? Nada, pues aquí de nuevo, con ganas de compartir más información interesante. Ujú. Y nada, bueno, al final hemos decidido tratar el tema de la ansiedad porque en el vídeo anterior, digamos que hicimos una introducción a un conocimiento muy amplio y bueno, la idea era un poco también recibir preguntas del público. Sin embargo, bueno, como estamos empezando, no recibimos preguntas todavía. Entonces, bueno, para esta segunda entrevista pues planteamos este tema que, bueno, fue un proceso personal muy interesante que conseguí resolver y quiero compartir esto con el público porque creo que puede ser de gran utilidad para mucha gente que esté pasando por un proceso de ansiedad, bueno, ansiedad y depresión importante. Ujú. Cuéntanos un poco, bueno, cómo viviste tú la ansiedad, a qué edad tuviste tus primeros, bueno, tu primer contacto con la ansiedad. Bueno, para poner en contexto, en el capítulo anterior hablamos que a los 16 años tuve la revelación, pero como dije, o sea, esa revelación fue un momento muy intenso, pero en el proceso se fue diluyendo y yo me volví a perder totalmente en mi día a día, ¿no? Entonces, llegando a los 18 años, yo estaba, bueno, había dejado al margen totalmente este conocimiento y me había centrado en vivir mi vida al 100%. También, como comenté la vez pasada, yo era una persona con muchos problemas de salud y por lo tanto, pues en los 18 años estaba justo en un punto bastante crítico en donde habían ciertas situaciones que se me estaban complicando, ¿vale? Sobre todo temas de infecciones crónicas que tenía, pues bueno, por procesos que no acababa de curar, ¿vale? Y me había acostumbrado a vivir en la enfermedad constantemente. También venía de procesos de epilepsia, venía de, bueno, de una serie de problemas de salud importantes que me condicionaron mucho, ¿no? Entonces, para los 18, como te digo, estaba muy acostumbrado a vivir en la enfermedad y llegó un momento que se me creó como una aversión brutal a todo, en el sentido de que para mí todo me enfermaba, ¿vale? Entonces entré en un proceso de lo que llaman hipocondriaquía importante, ¿vale? O sea, para que la gente se haga una idea, pues no sé, a lo mejor sentía un pinchacito en la piel y ya sentía que te estaba teniendo un cáncer de piel o cosas como muy heavy, ¿no? Mi mente, digamos que iba mucho más allá del síntoma y creaba unas películas brutales bueno, poco a poco hicieron creando una ansiedad muy grande en mí, ¿no? Mi primer ataque de ansiedad se dio, recuerdo claramente, estaba en un centro comercial
y bueno, fuimos de compras con mi familia y con la pareja que tenía en aquel momento y en un momento dado empecé a sentir como mucho agobio por la cantidad de gente que tenía, el ambiente que se creaba. Entonces, claro, en aquel momento yo no sabía qué estaba pasando dentro de mí, pero empecé a sentir como una especie de disociación, con mareo, con sensaciones muy extrañas y como una especie de vértigo, bueno, un cúmulo de sensaciones que en aquel momento no sabía determinar y que me llevaron a desplomarme y a perder el conocimiento, ¿vale? Entonces, de aquella me levanté al cabo de un rato, pero totalmente disociado. O sea, es como si mi cuerpo, bueno, para la gente que no haya vivido este tipo de situaciones es difícil de entender, ¿no? Pero lo voy a intentar explicar y básicamente es eso, que sentía como que mi cuerpo no calzaba o sea, digamos que la sensación de mi cuerpo no calzaba en mi cuerpo. Es como si mi mano no estuviera en mi mano, sino que estuviera fuera de ella, ¿vale? Esta sensación es muy agobiante porque sientes como que todo tu mundo se desmorona, es como que todo te genera una sensación de miedo, de paranoia. Y esto es algo que una vez entras en este primer ataque de ansiedad, por desconocimiento, es como que es exponencial, cada vez va a más, ¿no? Cosa que en aquel momento no sabía todavía porque fue mi primer ataque. De aquellas que me llevaron al médico porque yo estaba fatal, me acuerdo que me costaba muchísimo caminar, me costaba muchísimo ubicarme. Recuerdo pasar una estadía en la espera de urgencias terrible. Yo recuerdo además, aquí en urgencias en España, bueno, puedes estar muchísimas horas esperando. Entonces, claro, yo con esa ansiedad encima, que para mí no tenía explicación, no, era algo que no, o sea, ahora mismo sé lo que es, en aquel momento no tenía ni idea de lo que era, pues se me hizo eterno y terrible, ¿no? Y como siempre yo iba al médico, porque en aquella época confiaba mucho en el médico, para que me diera una respuesta, ¿no? Sin embargo, llegué allí y no supieron decirme qué me pasaba. Entonces, claro, tal como llegué a casa, ahí, tal como llegué al centro, me volví a casa con el mismo problema. Recuerdo, después de todo aquel proceso, llegar a mi cama y aferrarme a ella porque era incapaz de salir de esa cama. Es como si la cama fuera mi único nexo con la realidad que tenía y salir de aquella cama me generaba un desequilibrio tan inmenso que era incapaz de salir de ahí. Y que eso es el proceso de la depresión. La gente tiene una idea de la depresión generalmente muy distinta de lo que realmente uno siente cuando está en un proceso de depresión, ¿no? ¿Qué es lo que realmente uno siente cuando está deprimido? O sea, bueno, te hablo de mi caso específico, ¿vale? Porque seguramente habrán casos muy Ujú. distintos. Yo siempre quiero dejar claro que eh, habrá gente a la que quizá no le ayude mi perspectiva, habrá otros que sí, porque como te digo, hay mucha variedad, ¿no? Yo en mi caso era esa sensación de impotencia absoluta que sentía en el momento de querer llevar mi vida y sentir que todo estaba mal, que nada encajaba, que mi mente estaba totalmente disociada, perdida. Es como que de golpe todo tu mundo se vuelve completamente hostil y eres incapaz de moverte, eres incapaz de relacionarte con normalidad, eres incapaz de gestionar tu vida como justo antes lo habías hecho, ¿vale? Es como que de golpe hay algo que sucede en tu vida que lo desmorona todo. ¿Vale? Y de golpe te sientes perdido hasta en tu propia mente. Es una manera de describirlo. Como te digo, es una sensación que si no la vives es difícil de imaginar. Ujú. Cuando dices te sientes disociado de tu cuerpo, tal vez es que sientas una falta de control, como que si tu cuerpo se moviera, pero tú no estás No, al mando o de sea, no este. realmente, no realmente es que, o sea, sí, porque pierdes parte de ese control, pierdes el control en todo en realidad, pero al mismo tiempo sientes que nada encaja donde tiene que encajar. O sea, es como una pérdida total, es algo que, como son procesos mentales, es muy difícil de- de experimentar, pero es como, eh, para que se pueda entender, es como si a lo mejor, pues si tu mirada parte de este punto y tú siempre has vivido con este punto, pues a lo mejor es como que la mirada parte desde abajo, sientes como que
como que no encaja tu cabeza y tus sentidos donde tienen que estar. Que a lo mejor mueves un brazo y el brazo, pues si ahora siento perfectamente con mi propiocepción de dónde está el brazo, puedo sentir dónde está. En aquel momento era como que no estaba claro dónde encajaba. Entonces es una situación de pérdida muy bestia. Esto te genera una ansiedad constante, ¿vale? Una sensación de como si, bueno, como si un tigre te estuviera persiguiendo todo el tiempo, ¿vale? Para hacer una analogía de un miedo más claro, ¿no? Entonces, claro, te mantiene en un estado bueno, pues De muy difícil, alerta. de alerta y muy difícil de llevar. ¿Cuál es el problema más gordo de todo esto? Claro, en aquel momento, ahora supongo que ya la gente, o sea, que es algo que se vive con mayor normalidad porque es algo que le pasa a muchísima gente, ¿no? En aquel momento, como te digo, yo fui al médico, el médico no supo ver lo que tenía y yo no tenía absolutamente ni idea de lo que me estaba pasando. Entonces yo pensaba literalmente que me estaba volviendo absolutamente loco. O sea, de hecho no tenía duda porque, claro, las sensaciones, no tenía además a mi alrededor nadie que me pudiera mostrar que eso era algo que sucedía, que realmente le sucedía a mucha gente. Para mí era algo totalmente único y lo viví con esa desesperación. Y eso es todavía peor, porque cuando estás viviendo una situación que no comprendes en lo absoluto y que encima no encuentras respuestas a tu alrededor a ese problema, se multiplica, ¿vale? Porque piensas, coño, nadie me va a poder ayudar en esta paranoia, Ujú. ¿vale? Entonces, claro, eso se hizo una bola y pasaron meses, e incluso te diría que podría haber llegado al año. ¿Qué pasó en todo este tema, en todo este proceso? Que tú tienes que, en cierto modo, tienes que vivir tu vida, tienes que desarrollarte. Entonces empiezas como a intentar hacer un trato con esta sensación, intentar aparentar normalidad cuando, cuando dentro de ti hay un caos brutal, pero bueno, te vas gestionando. Entonces, te atreves a salir, aunque no estés cómodo, te atreves a moverte, al menos ese fue mi caso, pero como te digo, a veces tenía una conversación con alguien y de golpe me daba otro ataque de ansiedad. O sea, en ese proceso tuve muchísimos ataques de ansiedad, de hecho, cada vez más recurrentes y muchos desmayos. O sea, a mí cuando me daba un ataque de ansiedad, me desplomaba, literal. O sea, llevaba a un estado tan crítico que Ujú. me desplomaba. Bueno, pues ese fue mi proceso y claro, desesperación total, no, claro, al no saber lo que tenía, y menos mal, ese fue un factor muy positivo para luego el desarrollo de todo lo que viví después. No tuve medicación en ese sentido. Por lo tanto, siempre pude tener un trato con mi propia mente. O sea, es decir, yo podía crear un diálogo para intentar encontrar a ver qué me estaba pasando, ¿vale? Porque era, como te digo, una desesperación. Bueno, al final, en el desarrollo, por suerte, una vez que salí, una noche que salí a bailar, eh, bueno, mi primo tenía o llevaba una discoteca en Barcelona. Entonces, yo con mi condición intentaba, como te digo, hacer vida normal, fui a esa discoteca y como de costumbre, pues en el ambiente y tal, hablando, me dio un ataque de ansiedad. Recuerdo perfectamente por qué fue además. Porque además, como todo se había vuelto tan hostil, mi hipocondriaquía se había multiplicado. Entonces, la situación fue la siguiente. Yo estaba hablando con alguien y de golpe noté un pinchazo interno y mi mente automáticamente construía la realidad de lo que estaba sucediendo. Y en ese caso, para mí, y era o sea, en aquel momento me haces firmar un documento conforme eso es lo que me estaba pasando, yo te lo firmaba porque todo mi ser sentía eso. No te lo creías por completo. Sentí como un pinchazo interno, entonces mi mente dijo, vale, se me ha reventado una arteria. O sea, fíjate hasta qué punto llegaba. Se me ha reventado una arteria, entonces me seguían hablando, pero yo ya no escuchaba a la persona que tenía enfrente. Era como esas películas que se para todo y se oye como y tú no escuchas absolutamente nada y ya estás en tu ruido mental totalmente. Pues yo notaba por dentro de mí cómo me desangraba literal, cómo mis pulmones se estaban encharcando. Yo empecé a dejar de no poder respirar, y entonces, claro, pues otro ataque. Y entonces, claro, empezaba a ver cómo todo se distorsionaba, iba perdiendo la conciencia a la vez que me iba disociando. Bueno, una historia. Entonces,
me caí y me desplomé otra vez. ¿Y qué pasó? Que tuve la suerte, bueno, estaba en mi camino, que resulta que mi primo, que era el que llevaba esa discoteca, me cogió y me dijo: hostia, primo, te ha dado un ataque de ansiedad. Y fue la primera vez, y habían pasado meses, que a mí alguien me decía lo que realmente me estaba pasando. Y por lo tanto eso, para los que le esté sucediendo este tipo de situaciones y se sienten un poco conectados con lo que estoy diciendo, lo principal es saber que lo que te está pasando son ataques de ansiedad y son total y absolutamente normales. Ese es el primer factor, ¿vale? En el momento en que tú te des cuenta de lo que te está sucediendo es algo normal y que le suceda a muchísima gente, el nivel de estrés ya de por sí baja un poco, ¿vale? Entonces, mi primo fue una clave absoluta en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Una vez él me dijo: a ti lo que te está pasando son ataques de ansiedad, vale, dije: oh, por fin. Y empecé a recurrir a información, ¿vale? Dije: vale, ya sé lo que me pasa por fin. Entonces, ¿qué es lo que hice? A mí siempre me ha gustado mucho la investigación, o sea, cuando pasa algún tema alrededor mío, soy un culo inquieto, me gusta buscar cosas, me gusta saber un poco de dónde vienen, bueno, de dónde viene aquello, ¿no? Ujú. Entonces, en aquel momento, que no era tan fácil como ahora, que tenemos tanta información, pero bueno, sí había cierto acceso, descubrí que había ansiedad positiva y ansiedad negativa, ¿vale? La ansiedad positiva es una reacción que tiene el cuerpo natural a una situación de estrés pues, muy bestia, ¿no? Por ejemplo, como te decía el ejemplo de antes, pues un tigre que te persigue. ¿Qué pasa? Que el cuerpo reacciona con una ansiedad que, digamos que distribuye la energía de una manera diferente para ponerte en situación de alerta y de huida, por ejemplo, ¿vale? Y eso es fundamental. Hay que entender que la mente es un sistema de protección. Lo que busca, o sea, la base o el objetivo primordial de la mente es proteger nuestra vida. Entonces, la ansiedad es algo realmente que bien utilizada es súper positivo, ¿vale? Ujú. Entonces, pero ¿qué pasa? Que esta ansiedad positiva es una cuestión muy, digamos, muy animal. Es algo que nos sucede sobre todo eh, más allá de nuestro córtex prefrontal, ¿vale? Que es la parte, digamos, más desarrollada de nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Que a través del córtex prefrontal nosotros, como desarrollamos una realidad mucho más compleja, somos capaces de otorgar esa característica de peligro a situaciones que realmente no lo son tan críticas y tan de peligro. Como puede ser, por ejemplo, estar en el trabajo y decirte tienes que estar aquí a una hora y ver que no llegas y se te genera una ansiedad, ¿vale? O decir me tienes que entregar este proyecto y ves que no das abasto. O ver que por ejemplo, no eres capaz de conseguir dinero para, pues yo qué sé, para conseguir alimentos o para tu día a día, o te metes o te endeudas, situaciones que realmente no son un problema directo, sino son un problema más abstracto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mi hipocondriaquía era ese problema abstracto que, o sea, era mi tigre mental que hacía que yo llegara a esa ansiedad, pero como mi cuerpo realmente no tenía un motivo para reaccionar, lo que genera es que todo se pone en alerta y tú llegas a ese estado de estrés o sea, es como que la disociación viene porque tu cuerpo te está diciendo, me persigue un tigre, ¿vale? O sea, tu mente está diciendo, me persigue un tigre, pero tu cuerpo dice, aquí no hay tigre, pero todo se descompone, ¿no? Entonces, claro, para mí el entender lo de ansiedad positiva, ansiedad negativa, fue el siguiente paso para darme cuenta que no solo era normal, sino que en realidad, bien llevado, la ansiedad es algo extraordinariamente útil, ¿vale? Es un sistema perfecto para que nosotros sobrevivamos en esta realidad, ¿no? Ujú. Entonces eso fue, ya te digo, el siguiente paso. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez yo ya tenía la información, no sé si quieres Oh, cortarme o lo que sea, no, me sí, dices, sí, ¿eh? sí. Una vez yo ya tenía la información de lo que me pasaba, de que era normal y de cómo se estructuraba, al menos de una manera muy básica, esa ansiedad, el siguiente paso es, vale, ¿cuál es el origen?
de que a mí se me dispare esta ansiedad. Entonces, cuando yo empecé a hacer ese diálogo interno de qué me está pasando, empecé a comprobar, claro, que pues yo tenía ataques de ansiedad porque era hipocondriaco y porque mi hipocondriaquía generaba ese problema, como te he dicho hace un momento, ¿no? Vale, pero ese era el origen realmente. Y yo me daba cuenta que, claro, el origen en sí no era la hipocondriaquía, el origen en sí era el miedo a morir, ¿vale? Porque, claro, si yo no tuviera miedo a morir, a mí no se me dispararía ningún tipo de alerta, Mm, ¿vale? Y como decía antes, la ansiedad nos protege para no morir. mm, Entonces, claro, empecé a analizar muy bien esa situación y cuando me daban ataques de ansiedad, pensaba, recuerdo claramente pensar, me compensa, es decir, todo lo que me está sucediendo por tener miedo a morir y todo el sufrimiento de mi día a día, de mi vida, me compensa como para protegerme de esta muerte que nunca llega, ¿vale? Entonces eso fue súper clave. Y me di cuenta de esa paradoja que hay, que a la mente lo que le tienes que dar es lo que intenta evitar, ¿vale? Y ahora se va a entender perfectamente. Es una paradoja, pero es la fórmula secreta para que deje de suceder todo ese conflicto mental que está sucediendo. En mi caso fue lo siguiente. Cuando yo ya tenía claro que esa situación que estaba viviendo no me compensaba, llegué a la conclusión siguiente. Ok, pues todo este sufrimiento, esta vida amarga y esta vida de mierda, porque era literal vivir bueno, la gente que pasa por esto lo sabe, es horrible vivir de esta manera. No me compensa, prefiero morirme, ¿vale? Y me convencí de que una vida así, para mí, era preferible, o sea, la muerte era preferible a una vida así. Me convencí realmente, pero no en me voy a suicidar, sino cuando pasaban estas situaciones críticas, yo le decía a mi mente, perfecto, pues me quiero morir. Es el mejor momento para morirme. ¿Y eso qué hacía? Tú le estabas dando a la mente algo que le rompía por completo, porque tú estabas aceptando esa muerte cuando la mente la estaba evitando. Entonces, ese proceso se convertía tan absurdo que desaparecía al instante, ¿vale? Y esa es la clave. O sea, al final la gente tiene que entender que todos los procesos de ansiedad se generan siempre por ese miedo a la muerte. Por más distante que parezca, siempre es lo mismo. Porque, por ejemplo, si tú estás trabajando y, no, y ves que te van a echar del trabajo, te van a echar del trabajo, te vas a quedar sin trabajo, por lo tanto no vas a tener una recompensa económica, por lo tanto no vas a poder ni sobrevivir tú ni sobrevivir tu familia, por lo tanto vais a morir todos. O sea, es una conexión que parece muy lejana a veces, pero si tú te vas al origen de todo, vas a descubrir que el miedo primordial es el miedo a la muerte, ¿vale? Y por lo mm, tanto, eh, no puedo meterme en cada situación, en el problema de cada uno a nivel de ansiedad, pero puedo hacer la analogía y creo que si la gente que está en esta situación hace ese proceso de autoindagación y llega al origen, se dará cuenta de eso. Incluso en cualquier aspecto que te genere ansiedad, ¿vale? Entonces, claro, ya tenía las claves, ¿no? Tenía, como he dicho antes, normalizar, saber lo que pasa, saber cómo se comporta, encontrar el origen y lo último que utilicé fueron mecanismos para atenuar ese disparo de ansiedad, que fue comprender un poco cómo, digamos, la ciencia de las emociones, básicamente. Entonces, empecé a eh, leer algún que otro libro que me explicaba, por ejemplo, cómo si mirabas a ciertas partes conectabas con un hemisferio u otro, que el hecho de bajar la cabeza te pone en un estado más negativo, o que si te pones a mirar al lado izquierdo te puedes enfocar en la parte más creativa, imaginativa, y que eso ya te pone en un estado de mayor positivismo y de energía, entonces, de energía más adecuada para sobrellevar cualquier situación. Entonces, claro, comprendí que mi actitud frente a cualquier situación que estaba viviendo
también hacía que mi situación pudiera mejorar. Con todo este abanico de comprensión, cuando yo llegaba a un ataque de ansiedad, porque llegan, es decir, tú cuando tienes un primer ataque de ansiedad es como una espiral. Cada vez los ataques de ansiedad se van dando más frecuentemente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba ya en una espiral que me daba constantemente. Pero cuando me daban los siguientes ataques de ansiedad, utilizaba estas herramientas. Utilizaba las herramientas de, vale, me está dando un ataque de ansiedad, soy consciente, sé que mi cuerpo está reaccionando, vale, miro, en vez de agobiarme y mirar hacia abajo, miro hacia arriba, empiezo a imaginar de manera positiva y le digo a mi cuerpo, este es el mejor momento para morir. Me quiero morir ahora mismo. Y además me autoconvencía de ello. Y automáticamente la ansiedad desaparecía. Pero automáticamente. Ni pastillas, ni nada de nada. ¿Qué pasa? Que, como te digo, es una espiral a la que tú estás entrando, ¿vale? Con cada vez más ataques. Y cuando sales, pasa la inversión. Empiezas a recorrer la espiral al revés. Es decir, cada vez te van pasando menos ataques, pero esos ataques llegan hasta que sales de la espiral. Y es más, el que sale de la espiral de la ansiedad tiene una fuerza mental increíble, ¿vale? Porque esa capacidad mental que la gente no ha transitado es una fuerza que luego, para esa gente que ha pasado por procesos de ansiedad, la va a llevar a su día a día y va a hacerle, como te digo, una fortaleza mental brutal. El problema está en que ese recorrido, ese tránsito, hay que hacerlo. O sea, esto es algo que yo fui recogiendo como experiencia, pero es algo que hay que transitar, ¿vale? Entonces, para llegar a esa conclusión, y como digo, si llegas a la conclusión, tu mente se vuelve muy, muy, muy fuerte. Entonces, claro, aquí estamos dando estas claves y yo es algo que creo que puede ayudar a muchísima gente y por eso es algo que me parecía súper interesante de transmitir el día de hoy. Ujú. Mira, y hablas de, bueno, la clave máxima, ¿no? Lo más importante, entender que la ansiedad, que es vivir en un futuro que aún no ha pasado y que es muy probable que no pase, ¿no? Hacerte todas estas paranoias mentales de va a pasar algo que me va a generar una muerte, ¿no? Que está en contra de mi supervivencia, siempre tiene pues esa ancla en el miedo que te está tratando de proteger de esa muerte, ¿no? Y como tú bien dices, si logras superar esta ansiedad, al final puedes traspasar esta fortaleza que has ganado a otras áreas de tu vida, porque siempre va a haber, el miedo es parte de nuestra humanidad y siempre va a estar presente, ¿no? Cuando queremos tal vez salir de ciertos patrones o hacer cambios en nuestra vida o emprender algo nuevo, siempre va a haber ese miedo, ¿no? Entonces, poder darle ese jaque mate Mira, al miedo. es que te puedo dar un ejemplo clarísimo. Fíjate que yo pasé de este extremo, ¿vale? O sea, salir a la calle, pero de una manera caótica y sufriendo de manera increíble, a liberarme por completo de toda esta hipocondriaquía, a pasar al extremo opuesto. Es decir, de ahí me fui, viajé por Sudamérica, iba con una confianza absoluta, cualquier pinchacito, dolorcito, no me hacía absolutamente nada. Entonces me volví muchísimo más robusto, confiado, dejé de enfermar tanto. Es más, fue el primer pie para tomar las riendas de mi salud. O sea, eso hizo que fuera mucho más consciente, que no delegara en otros mi propia salud. O sea, me di cuenta también de, bueno, eso sería otros temas, ¿no? Pero de que la medicina clásica que yo sentía que a mí era lo que me daba la respuesta, ahí no iba a encontrar la respuesta que yo buscaba, que es la respuesta que yo buscaba a nivel de salud estaba dentro de mí. Entonces, eso me hizo liberarme, no solo de liberarme de eso, sino de tener una libertad para luego moverme sin esos condicionamientos mentales, con un positivismo brutal. O sea, realmente es eso, es un proceso duro, la gente que lo está viviendo lo sabe, que es durísimo y yo empatizo totalmente con ellos, pero decir que es eso, que si uno es capaz de sobrellevar eso, sobre todo intentar que el proceso sea un proceso de autoindagación,
excluyendo a poder ser al máximo posible todo lo que sean mm, medicamentos claro, los medicamentos muchas veces lo que hacen es intentar atenuar todos los síntomas, pero claro, necesitas de esos síntomas para que te impulsen a encontrar la solución, ¿vale? Cuando tú te atenúas, cuando tú pierdes el contacto, te adormeces con lo que está sucediendo, también estás perdiendo la capacidad de solucionar esa situación de raíz, ¿vale? Que la ansiedad, si no se soluciona de raíz, no se soluciona. Siempre, o sea, la gente que esté en estos procesos va a pasar momentos en donde quizá viva un poco menos de ansiedad, pero como no des con la clave, como tu cuerpo no asuma de dónde viene el origen y lo disuelva de verdad, se le va a repetir a lo largo de su vida. Entonces, yo desde aquí instigo a la gente a que se empodere de su situación, de su ansiedad y que trabaje para realmente resolverla. Que en cuanto encuentre la clave, o sea, la mejora va a ser, bueno, va a ser brutal. O sea, puede pasar de un día de estar en una situación terrible al día siguiente estar fabulosamente. Y lo digo porque también explicando esta situación mía personal he podido ayudar a otra gente y he visto ese cambio. Y yo he alucinado con gente que estaba en procesos de ansiedad brutales, que la gente por ejemplo, estuve con un chico sus padres pensaban que el chico era autista. Y porque tuvo también una situación, un momento de ataque de ansiedad que le giró la cabeza por completo, como me pasó a mí. No lo comprendían, los médicos tampoco lo comprendían. Cuando habló conmigo en una conversación, fue capaz de resolver todos sus conflictos en una sola conversación. Y, y los padres me llamaban, no se lo creían, decían, pero ¿qué has hecho? Si ha estado hablando con un montón de médicos, ha ido a 1000 sitios, ha estado tratado, y en una tarde ha dado un cambio brutal, pues porque esa persona encontró la respuesta. Cuando encontró la respuesta, ese ruido mental, esos problemas, esa abstracción que no paraba de machacarle, se disolvió por completo. Esa persona era otra. Entonces es importantísimo transitar ese proceso y como te digo, pues con esta información que estoy dando y con la información que encuentren, que se empoderen y que sepan que hay solución y que por más dura que sea su situación, hay solución. Y hay esperanza y de nuevo, o sea, una vez sales de esta, es que eres muy, muy fuerte mentalmente. Creo que también es importante recordar, tal vez como un primer paso, ¿no? Porque tendemos a tener la ansiedad frente a nosotros o el miedo y todo lo que nos genera ese malestar, lo primero que tendemos a hacer es huyo, ¿no? No lo quiero, lo rechazo y todo lo que se resiste persiste. Persiste, eso Entonces está lo que te claro. está pidiendo esa ansiedad es mírame, dame mi espacio, dame mi momento y siéntate conmigo, ¿no? A ver lo que realmente te estoy transmitiendo, que hemos Ujú, hablado que el origen es tengo miedo a morir, ¿no? Que ujú, ya luego se va a hacer esa autoindagación, pero yo diría que el primer paso es dejar de resistirte a esa ansiedad, dejar de luchar en contra de ella, sentarte y sentirla, sentir cómo se siente en mi cuerpo, qué me está causando, qué síntomas, vale, ¿sabes? Y tratar de hablar con ella, por más tonto que parezca, tratar de hablar con esa ansiedad, sentirla, darle su espacio, su momento y preguntarle, ¿por qué estás aquí? ¿De qué manera me estás, bueno, protegiendo. protegiendo? ¿De qué me estás O sea, protegiendo? la mente en sí no es un enemigo. O sea, y eso es muy dañino para todo aquel que sienta que la mente es algo a lo que evitar o con lo que luchar. No, la mente es una herramienta más y tiene ese objetivo, protegernos, ¿vale? Y con eso puedo incluso hacer la analogía con la gente que habla del ego constantemente como algo negativo. No. La mente y el ego a favor de la vida, a favor de la experiencia, a favor bueno, del gozo, es maravilloso, Mm, ¿vale? Entonces, dejemos de ver la propia mente como el problema, porque entonces vamos a acrecentar muchísimo más lo que está sucediendo. no. Se trata simplemente de eso, de darle su papel que me estás contando y lidiar con la mente para intentar resolver lo que está sucediendo. Pero Mm, siempre desde el entendimiento de que está protegiéndonos, en cierto ujú, modo, ¿vale? Hay que hacer ver que realmente nos está intentando proteger, pero inconscientemente o de manera
o en contraposición nos está llevando al otro extremo, no nos está dejando vivir la vida. Nos está evitando que muramos, pero al mismo tiempo está evitando que vivamos. Yo creo ¿Vale? que una forma también más fácil de verla tal vez sería como un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeño que tiene mucho miedo y que no sabe bien por qué, entonces tratar de hablarle como ese padre a la mente, o ese miedo, a esa ansiedad y decirle, a ver, lo que pasa aquí no es tan peligroso, no hay ningún tigre que nos está persiguiendo, y no necesariamente tiene que pasar eso que crees que va a pasar, que nos va a llevar a la muerte. No es tratar de calmar, apaciguar, como si le hablaras a este niño. Es que la vida en sí, la gente, si se diera cuenta, siempre es mucho más benévola y más bonita de lo que nosotros la vivimos. Generalmente, mira, nosotros, por ejemplo, ahora que estamos viviendo en un pueblo, en donde todo es tranquilo, en donde no hay sucesos exagerados, en donde no tenemos contacto con ese ruido de noticias constantes que nos están poniendo en situación de miedo, en donde no estamos pensando que si nos vamos a caer por las escaleras, que si nos van a atropellar, que si no... O sea, al final, si la gente vive su día a día siendo como los animales, al fin y al cabo, que viven y no se plantean constantemente este tipo de paranoias, se dará cuenta que la vida es maravillosa. Mm. El problema es que nosotros mentalmente, a través de ese desarrollo del córtex prefrontal, de esa evolución de la mente, lo que le estamos creando es un mundo abstracto, un mundo paralelo que nada tiene que ver con lo que nosotros vivimos. De hecho, estamos tan acostumbrados a vivir en ese mundo abstracto que hemos creado muchas abstracciones que damos como ciertas en esta realidad y que nada tienen que ver. O sea, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero el concepto del dinero, por ejemplo, tal como nosotros lo vivimos, es una abstracción total. Si la gente empezara a indagar a través de ese proceso de saber qué cojones es el dinero, se daría cuenta de que no tiene nada de realidad. Es todo una abstracción y un convenio y un consenso social que nos permite manejarnos en esta abstracción. Pero a su vez genera una realidad paralela que nos está condicionando constantemente a vivir angustiados, o sea, a no vivir aquí, a no vivir en esta realidad. Y eso podemos hacer analogía con un montón de cosas. Mm. Todas las teorías que tenemos y con las que nos manejamos, que además sabemos positivamente, que con el tiempo siempre van cambiando. ¿Por qué? Porque son abstracciones, no tienen nada que ver con la realidad muchas de las veces. Todas esas teorías nos están condicionando a ver la vida de una manera y generalmente esa manera en la que vemos la vida se torna mucho más dura, mucho más angustiosa, mucho más cercana al vivir con miedo. Entonces, también este proceso nos puede llevar a ver la vida como lo que es, que la vida es mucho más sencilla de lo que parece en nuestra mente, Ujú, ¿vale? ujú. Entonces ir creando ese diálogo interno, ir acercando posturas entre la mente y lo que es para llegar a un consenso y que cada uno tenga la utilidad que tiene y que cada uno realmente viva en simbiosis positiva, ¿vale? De eso se trata un poco. Ujú. Pero nunca queriendo descartar una de las partes. Todas son necesarias. Mi cuerpo es necesario, mi mente es necesario, el concepto del ego es necesario, el concepto energético es necesario. Cada una de las partes está puesta ahí porque tiene un motivo y tiene una razón de ser. Mm. Entonces no queramos quitarla de la posición que tiene. Eso pasa muchísimo en un montón de religiones, de posicionamientos a nivel, pues incluso a nivel científico, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ciencia muchas veces apartan el concepto del alma. En las religiones muchas veces apartan el concepto de cómo se gestiona, yo qué sé, partes del cuerpo o cosas que no deberían estar ahí, pensamientos que no son correctos, situaciones a nivel social hay muchas cosas que se entienden como que no deberían estar ahí. Todo lo que no, la gente dice no debería estar ahí y está, es porque tiene que estar ahí. Entonces el problema no es el plantearse si debería o no debería estar. El problema es el pensamiento que te hace ver que eso que está pasando no es correcto. El juicio, El juicio, bueno, nosotros no podemos dejar de dejar de juzgar. juzgar, ¿vale? Es una realidad que juzgamos y tiene otro sentido también. Ujú, Pero claro, cuando tú te estás dando cuenta y ya nos estamos alejando un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Pero cuando tú estás planteándote, no, es que no deberían haber violadores, por decirte algo, sin embargo, hay un montón de violadores, es que no estás queriendo ver una realidad que es.
¿vale? Entonces, claro, ¿qué te está produciendo a ti la angustia? Porque otro caso sería el que le han violado, eso es otro tema. Pero el que no has vivido en esta situación y se angustia constantemente por eso, es que su propio pensamiento es el que no le está dejando vivir su propia realidad, ¿vale? Ujú. Pero bueno, como te digo, nos estamos yendo un poco del tema. Bueno, todo tiene un poco relación. Me gustaría ya ir dejando este episodio aquí. Tal vez podríamos hablar con un ejemplo práctico de cómo incluir a la mente, al ego y al miedo en tu día a día. Por ejemplo, con un miedo tonto, ¿no? Digamos que te levantas por la mañana y piensas, hoy tengo que ir a una excursión por la montaña, ¿no? Y lo primero que te viene es un miedo de perderte, porque nunca has hecho esa ruta por la montaña. Mm. ¿De qué manera tú abrazarías a tu miedo para que él no tome el control y te cause esta ansiedad y bueno, y no te permita salir y hacer esa excursión que tanto quieres hacer y te deje en casa con el miedo? Pero es que eso, en mi postura, por ejemplo, después de haber desarrollado todo este proceso es mucho más fácil de ver. Vale. Pero entiendo que cada uno en su situación, por más que yo le pueda dar un consejo, para mí es como evidente, ¿no? Y sí que suele pasar igual, porque Mm, la mente sigue ahí dando con la tecla muchas veces. Pero claro, a mí en el momento que me llega este pensamiento, pienso, a ver, mm, es una realidad abstracta, nada tiene que ver conmigo. Yo voy y vamos a ver qué pasa. mm, Igual como la gente que está constantemente pensando que le van a robar. Es absurdo el hecho de estar pensando todo el rato. Mira, solamente le diría que por practicidad, ¿vale? Se fijen que ya no vale la pena tener ese pensamiento. Porque, por ejemplo, yo tengo mi cartera y tengo miedo a perder esa cartera. mm. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a salir de casa y voy a estar todo mi viaje con el miedo a perder esa cartera. Quizá llego a casa y no he perdido la cartera, porque además yo he estado protegiendo muchísimo esa cartera y asegurándome constantemente. Pero ese miedo no me ha permitido vivir ese proceso. Y al final, puede ser que cualquier día me acaben robando la cartera. Además, claro, me van a justificar el hecho de que yo esté protegiendo la cartera, pero al final lo que tiene que pasar pasará igual. Entonces, ¿qué vale más la pena? ¿Vivir tranquilo y sabiendo que la cartera está donde tiene que estar y me desentiendo? ¿Y si me la roban? Vale, pues paso el mal rato, hostia, me han robado la cartera. Pero al menos me ha ahorrado todos esos días, esos meses, esos años de pensar que me van a robar la cartera Claro, de y vivir con esa ansiedad. ansiedad y ese miedo a que me roben Ujú, la cartera. ¿Me ujú. entiendes? Me vale la pena, es como la misma situación que yo sentí cuando tenía la ansiedad. ¿Me vale la pena vivir así? ¿Me vale pena vivir mi día a día constantemente pensando que me va a pasar algo que luego no pasa? Y que si pasa, pasará y lo viviré y punto. Ujú. Es decir, el estar constantemente pendiente de algo no nos aporta nada a nuestra vida. Nos hace simplemente no vivirla. Nos hace alejarnos de nuestra vida y Ujú. sufrirla mucho más. Pero es lo que te decía, objetivamente, si no tenemos este pensamiento, nos vamos a mover por el mundo disfrutando de las cosas que van pasando, teniendo nuestros días buenos, malos, pero bueno, pero ya no estando enfocado en este tipo de cosas. Hay gente que vive constantemente enfocada en no perder la cartera, en que tengo una casa, una finca no sé dónde me iba a ver si me van a entrar, voy a meter 4.000 cámaras porque no sé qué, en que... Y eso no está sucediendo. Eso es una abstracción absoluta. Ujú. Incluso, y, por ejemplo, con el tema de las cámaras, y se aprovechan de esas abstracciones. O sea, con los seguros, todos este tipo de cuestiones, siempre se aprovecha de esos miedos El miedo. saben que la mente humana, por su condición, vive atrapada en esta abstracción. Y por lo tanto, van a justificar algo que no está pasando, lo van a justificar claramente, y además lo van a normalizar porque es algo que está en la sociedad y palpable, Mm. y van a hacer, pues eso, que la gente saque seguros para todo, porque todo va a pasar algo, pues puede pasar, no puede pasar, pasan tantas cosas. Al final es lo que te digo, uno también cuando se libera de estas cosas se da cuenta que pasan menos cosas. O sea, cuando uno vive más relajado, estas situaciones críticas, no sé si es por la misma relajación, por el mismo confiar, no pasan tanto. Yo, por ejemplo, y poniendo otro ejemplo, tenía mucho miedo de pequeño a perder las cosas porque mi madre me decía constantemente, me programó claramente en ese sentido, de que era una persona despistada
yo me lo creí de pequeño. Yo sufría constantemente porque pensaba que lo iba a perder todo y lo perdía todo constantemente. Era increíble. Y, y- y era paradójico porque yo salía a lo mejor con algo, lo protegía, la que me despistaba un momento desaparecía. Y sin embargo, cuando siendo ya, o sea, en la adolescencia y que tuve una última pérdida así muy grande, decidí no ser despistado. O sea, no ser despistado, no tener la etiqueta de despistado, porque eso era otra abstracción, algo que habían creado, una programación a través de las vivencias de mi madre, sin mala intención, porque ella me quería proteger, ¿vale? Porque como te digo, siempre la buena intención es muy buena, pero me había puesto tanto en este traje de despistado que no paraba de perder las cosas una y otra vez, una y otra vez. Y claro, eso justificaba más el hecho de que yo me creía un despistado y que mi madre me diera la etiqueta despistado. Hasta que dije, hasta aquí. Pues desde entonces, hostia, a veces he perdido alguna cosa. Pero he estado viajando 2 años por Sudamérica y me fui con lo mismo o sea, llegué con lo mismo que me fui. No perdí una sola cosa. Porque no tenía ese condicionante y no tenía ese miedo. Entonces, con eso quiero decir que también ese mismo miedo muchas veces nos atrae inconscientemente todo lo que queremos evitar. Mm. Es otra vez esta misma paradoja de entre lo que quiero evitar y lo que consigo. Lo que resisto persiste, tal cual. Claro. Mientras más me resisto y mientras más miedo tengo a perder las cosas, pues más las Más voy a perder. me lo voy a perder. Porque sí. Entonces, como conclusión, yo diría, bueno, una vez ya hemos solucionado el tema de la ansiedad, empecemos a vivir lo que está sucediendo, sin más, no le demos tantas vueltas. Mm. Y no quiere decir, como dijimos en el episodio anterior, que no tengamos nuestros malos días, que no tengamos nuestros procesos. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que, pues eso, siempre hay hostias que nos llegan en la vida y eso es Mm. así porque es parte del camino, es Mm. parte de la experiencia. Pero bueno, tenemos la opción de ir atenuando todas esas Ujú. cosas y sobre todo, pues eso, creando ese diálogo Ujú. entre nosotros mismos, ¿no? Mm. Sí, y Así. una vez que entiendes que tu ansiedad y tu miedo te están tratando de proteger, ya también puedes crear ese diálogo con ese miedo al momento de sentirlo, porque tu Mm, miedo va a permanecer. Eres ser humano, el miedo es parte de ti, deja de rechazarlo, sé consciente cuando se presenta en tu vida, cuando tienes esa vocecita que te incita al miedo, pues pararte y decir, vale, te escucho, sé que me estás protegiendo, no hay nada que temer aquí y voy de la mano de mi miedo a hacer aquello que quiero hacer. Y ya está. Yo creo que ahí podemos como que acortar ese proceso de sufrimiento, ¿no? Mientras más nos resistimos a ese miedo, como dijimos hace un momento, pues más va a estar ahí. Pero si le claro, damos su tiempo, su lugar, si lo acompañamos, si vamos con él, si vamos en paralelo con él, si vamos creando este diálogo, siempre y en positivo, siempre vamos a llegar a un mejor cauce, eso es mm, seguro. sí, sí. Aligerar la resistencia, ¿no? Es Ujú, como no somos dos distintos, estamos unidos y ahí es cuando el camino se abre para poder actuar más en paz y en armonía. ujú. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Estoy segurísima que vas a ayudar a mucha gente. Bueno, La ansiedad es un tema muy común, a mucha mí me gente pasa por encantaría de esto. verdad, ¿eh? Porque yo, vamos, o sea, hubiera dado un pie en aquel momento de encontrarme a alguien que me dijera esto. O Ujú, sea, la verdad que sé que además cada vez más es un problema más palpable, porque cada vez que estamos creando más abstracciones a través de las redes sociales, mundos paralelos que nada tienen que ver con la realidad, pero que nosotros creamos esas parcelas, cada vez nos generan más estrés, se generan abstracciones tan bestias como los likes que me está dando no sé quién, o si esta persona me sigue o no me sigue. O sea, cada vez más vamos a estas realidades abstractas que nos generan ansiedad y por lo tanto más casos hay. Entonces, tener este tipo de información creo que puede ser muy clave mm. para mucha gente y ojalá y de corazón me encantaría que llegara al máximo de gente posible para ayudarlo, Seguro que llegará la gente a la que está destinado a a la que llegar. tenga que llegar. Y nada, pues nos vamos a despedir aquí. Seguro que tendremos un siguiente episodio donde hablemos un poquito sobre el libre albedrío y el destino, que también dará una clave muy, muy grande para estar en paz con la ansiedad y con eso de proyectarse un futuro que
muchas veces no se da. Y nada, muchísimas gracias a esas almas que nos han acompañado. No sé si te quieres despedir Sí, ya. te quería decir una última cosa, que otro día hablaremos más en profundidad, o espero, así lo espero, es una propuesta que te lanzo, Mm. sobre la muerte en sí, ¿vale? Porque una cosa es el concepto de la muerte y luego profundizar sobre la muerte, que dentro de esa profundización hay mucho que ver y Ujú. muchas cosas que integrar y la verdad que es un proceso muy interesante y que eso sí realmente conecta mucho con lo que hemos estado hablando ahora. Muy bien, pues ahora que lo propones, seguro que lo En haremos. un futuro lo haremos. Y Ujú. preguntas, por favor, preguntas. Me encantaría que... Sí, porque me gustaría que a partir de ahí, bueno, Se genera un surgieran... diálogo, ¿no? Se genere un diálogo, sí. Vamos a ver qué temas les interesan, qué dudas tienen. Anímense a preguntar, que bueno, aquí estamos para ayudar, estamos en servicio. Una vez más les agradezco y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.